Y bueno amigos, estamos aquí un día más para hablar, reaccionar a contenido. En el día de hoy vamos a ver varias cosas que me he encontrado y no quería dejar pasar por alto, por supuesto. Vamos a ver a una señora que hace unos días la escuchábamos por primera vez en este canal haciendo como una especie de call center en donde, bueno, básicamente hablaba algunas cositas y lo ha vuelto a hacer. Ha hablado un poco sobre ha hecho esta parodia que ella hace tipo call center, con un tema de Florentino Pérez y los famosos hilos de Florentino Pérez. Vamos a ver algo. Recuerden que Florentino en la asamblea dijo algo sobre los periodistas estos de países que yo no sabía que existían, y no es una ofensa, lo juro por Dios. Varios de estos países yo ni siquiera sabía que existían, y bueno, llámame inculto, llámame lo que quieras, pero es una realidad, sobre todo el país. Bueno, ahorita lo vamos a escuchar. No tenía ni idea que existía, obviamente Finlandia, eso sí, pero bueno, ese periodista ha hablado y ha llamado resentido a Florentino Pérez, pero bueno, alguien se ha ocupado de buscarle la vida y de retratarlo para poder entender todo esto. Así que bueno, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, día importante. Visitamos Anfield Road sin el mejor futbolista del mundo, para que se hagan una idea más o menos. Y nada chicos, vamos a arrancar con lo de hoy, porque más tarde sale otro video reaccionando al programa este, por llamarlo de alguna manera, solo para ridiculez, que entre otras cosas se han reído prácticamente de la lesión de Vinicius. Lamentable. Pero bueno, no me voy a desviar más, vamos a arrancar. Quisiera que empezáramos con la señora esta que hace estos videos sumamente curiosos. Hola, ¿ya está grabando? Hola, este es un mensaje para el señor Florentino Pérez Rodríguez. Señor Pérez Rodríguez, por favor, deje de manejar los hilos, deje de hacer cosas en el palco del Bernabéu. Deje, por favor, de manejar todos los medios de comunicación, porque es increíble el poder que usted tiene comunicativamente hablando. Vamos, es que no hay una noticia negativa en la prensa sobre el Real Madrid o sobre el estadio o sobre los jugadores. Es increíble. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para que nadie hable del Real Madrid día y noche? Para que tertulias radiofónicas, programas de televisión, Twitter, todo, no hable del Real Madrid. ¿Cómo se consigue eso? Vamos, es que no se pone en duda nada, ni las licencias de uso, ni el tema del ruido, ni el rendimiento de Mbappé, de Vini, de Bellingham, de Rodrigo, los celos entre todos. ¿Cómo lo hace? Es increíble. Por favor, deje de manejar los medios de comunicación. Ya está bien. Bueno, ahí está Sara Kamagam, es el usuario de esta señora que, como les dije, hace esos videos bastante interesantes, y yo creo que básicamente no puede estar más, no puede tener más sentido estos videos. Es increíble porque es una realidad. Yo creo que es uno de esos relatos que ya llevamos unos cuantos reventados, que se han ido reventando con el paso del tiempo. Aquello de los hilos de Florentino creo que ha quedado en un 15º plano de la influencia de Florentino, de no sé qué. Claro, Florentino es un tipo bastante respetado, pero porque se lo ha ganado y muchas cosas. Pero al punto de que lo ponen, de que prácticamente se meen absolutamente todo, es que me parece de locos. Muchachos, vamos a pasarnos a lo siguiente, porque quiero que veamos un video que me he encontrado y dije, entre estos culés es que ya no cabe un anormal más. Vamos a colocar este clip muy corto, pero de locos. Llegó el momento de despertar al Brest. Fallé contra la Real Sociedad y contra el Celta, no voy a fallar ahora. ¡Mequetrefes! ¡Foquetes! ¡Despertad! ¡Coño! ¿El de seguridad? ¡Hostia, por las barbas de Merlín! ¡Recorcholis! ¡Que vienen! ¿Qué quieren que les diga? Es de locos. Es de locos, de locos, de locos. Lo que acabamos de escuchar, de ver, carece de sentido común. Es un chico que ha intentado de manera, me imagino que pensada, ir a despertar al equipo que ayer enfrentó al Barça en la Champions League, el Brest. No sé ni qué decirles, de verdad. Creo que muchas veces decimos y tal vez dicen, no, están jugando mal a los culés, pero creo que muy bien decimos muchas veces, tienen justamente lo que se merecen. Es una realidad detenerse a pensar cómo se puede estar tan cortito de aquí. Es que parece un tipejo, pero no sé, ya de camisa de fuerza. Parece el hijo de Albert Lezán, totalmente desquiciado. Y bueno, no sé ni qué decirles realmente. Lo quería colocar porque me pareció más que chistoso, me pareció preocupante. Yo, siendo el padre de este hijo, digo, hijo, no todo vale por dinero, porque sé que muchos de estos pequeños lo hacen por ganar un poco de visibilidad, un poco de dinero, que no está mal, pero creo que deberíamos empezar a educar a nuestros hijos para que conozcan el límite de la estupidez.
aquí está el clip que les quería mostrar y que... ¿Qué quieren que les diga? Me pareció sencillamente vergonzoso. Ya vamos a ver porque este es el periodista ese. Vean las palabras, está la traducción evidentemente. Essentially, I suspect it's just words from someone who's frustrated, Mr. Perez, that is. If he feels that people from my country and the other mentioned countries do not carry a significant vote because we are inferior people, I would just want to know if I was from one of the leading football nations and I disagreed with his opinion, what would his argument be? Bueno, esta básicamente añade que esto creo que lo hizo en el larguero Namibia, creo que se llama el país este que este hombre representa con el tema del Balón de Oro. Y bueno, dice que cuál sería su argumento si él estuviera uno de los principales. Y mira que es ridículo cómo se hacen las víctimas. No, es como si nosotros no valiéramos nada. El mismo discursito ridículo que en su momento y ayer reaccionamos en el canal empleó Albert Lezande. Ese discurso de no, yo si valgo, que no sé qué, que el racismo, una cosa asquerosa. Bueno, lo que siempre decimos, el aplauso fácil. Aunque ellos entendieron el mensaje que intentó mandar Florentino Pérez, ahí aunque sí tenía algo de soberbia el mensaje, creo que todos lo entendimos a la perfección, pero como las redes sociales son maravillosas, ha salido esto a la luz y se ve a este hombre, bueno, aquí dice algo de Barcelona, se ve claramente con una camiseta del Fútbol Club Barcelona en febrero, 22 de febrero del año 2021 en su cuenta de Instagram. Y bueno, a la izquierda el periodista de Namibia que votó por el Balón de Oro, a la derecha el periodista de El Salvador que votó por el Balón de Oro. Ninguno de los dos incluyó a Vinicius Junior en el top 10. Esto es lamentable y de vergüenza. Florentino tiene mucha razón. Ahí está la foto que acabamos de ver. Y bueno, efectivamente la foto del otro periodista. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Es de pena. Aquí encontramos otro donde vamos a ver el mismo periodista que básicamente han puesto al J. Jordi de este país a votar por el Balón de Oro. Imagínense que por España el voto lo hubiera tenido que ejercer J. Jordi. Es lo mismo, pero bueno, de otra nacionalidad. Sencillamente de pena. Cada día más convencido de la trama que se montaron estos desgraciados con el Balón de Oro y que Florentino Pérez tiene muchísima razón. Vamos a ver quién es el frustrado. Y bueno, si el periodista, entre comillas, pregunta el argumento, ahí tienes tu argumento, pedazo de sinvergüenza. Yo creo que estas cosas la UEFA debería detenerse a estudiarlos, ¿no? Si bueno, esto qué es, no puede ser así, pero obviamente no les interesa por una simple razón y yo creo que todos la conocemos. Pero bueno, cracks, en fin, para finalizar quiero que coloquemos este pedacito de un clip que me han pasado de ESPN y que yo la verdad no he entendido y que creo que cada día entiendo menos de fútbol, muchachones. Yo imagino, a ver, sin descartar lo que mencionaba Dairon, pero yo imagino más un partido donde Real Madrid salga el 4-4-2 y te digo por qué. Al no contar con alguien que vaya a ser el 9 natural y no tener un 9-9 en la plantilla porque no lo tiene, porque ya no hay un Benzema, porque no hay un José Lu, porque no hay ni siquiera un Mariano, esa es la realidad hoy del Real Madrid. Endrick es un 9, pero es más chiquito que yo. O sea, no es un 9, de verdad. No tiene la característica de un 9. Ese me lo ha pasado un crack por Instagram, ese pequeño clip en el que escuchamos a Richard Méndez, paisano y además periodista de ESPN, decir que el Real Madrid ya no tiene ni siquiera un Mariano, como si echara en falta a Mariano. Es que no solamente eso, luego se atreve a decir con su cara bien limpia que Endrick no es un 9 porque es más chiquito que él. Muchachos, yo de verdad, como les digo, cada día entiendo menos de fútbol. Sí, una de las características que hacen destacar a este futbolista Endrick que ha fichado el Real Madrid es que tiene esa raza de goleador nato puro y es con lo que les estoy diciendo. Yo cada día entiendo menos de fútbol, no me voy a enredar mucho más aquí, pero sí, por supuesto, me gustaría saber ustedes qué opinan de lo que hemos visto anteriormente y de lo que hemos visto en este momento sobre Endrick y estos periodistas de ESPN que, como les digo, no tengo ni idea ya de qué pensar de esta gente. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.